Una medida particular porque lo que veíamos, y que incluso fue, no sé si decirlo denunciado, pero sí expuesto públicamente por los adjudicatarios de estos planes de autoahorro, era que cuando empezaban a tener deuda, lo primero que pasaba era que les secuestraban el auto, ¿no? Y se quedaban sin Sí, el auto y con la deuda. Y ahora parece sí. que la justicia ha resuelto que esto no puede ir en esa dirección. Bueno, mira, en realidad, bueno, justamente los planes de ahorro, la solicitud de adhesión que uno firma cuando inicia este tipo de planes, establece que, bueno, que se debe pagar la cuota, obviamente, mensualmente, y cuando uno deja de pagar, el plan cae. Cuando uno ya tiene el vehículo adjudicado, digamos, lo tiene en su poder, cuando te lo dan, digamos, uno firma una prenda, Ujú. que es justamente la garantía con la cual se queda la administradora, para que en el caso de la falta de pago se pueda cobrar con, bueno, con el valor del auto o intentar recuperar la deuda con lo que se pueda obtener de la venta forzada del auto, ¿sí? Ujú. Es justamente una garantía que uno le da al acreedor, de que va a seguir cumpliendo. Lo que sucede es que, bueno, lo que pasó fue que, bueno, las cuotas se fueron a la verdad, en valores exorbitantes, que no fue acompañado del aumento. Si bien aumentaba el valor móvil, que justamente es lo que hablabas vos recién, aumentó el valor móvil, es decir, el valor del auto, en base a la situación económica o varios otros factores también, que muchos de ellos los desconocemos, porque básicamente el valor móvil, que es el valor del vehículo, es el valor de venta, y que es un valor que es informado mes a mes por las fábricas, Ujú. pero a su vez, justamente, bueno, la administradora del plan, que no es la misma empresa que la fábrica, es decir, nosotros acá siempre tenemos que distinguir que estamos frente a dos empresas o a un grupo de empresas, que son las que conforman todo este entramado de los planes de ahorro, que tiene que ver con la participación tanto de la fábrica, que es la que provee de los vehículos, y después, por otro lado, la administradora, que es esas sociedades de ahorro para fines determinados, que son las empresas que se constituyen para justamente administrar el dinero de los ahorristas o de las personas que van a adherir a este sistema. Y este es un sistema bastante complejo y que por eso, bueno, tiene tantas aristas y que, bueno, lo hemos visto visibilizado de manera tan perjudicial para el lado, digamos, más débil, que vendría a ser el ahorrista, el consumidor, porque, bueno, porque las cuotas pasaron a ser del doble, del triple y a cuatriplicarse en relación a lo que eran al principio. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Lo que ha pasado acá es que, bueno, teníamos una prenda, un auto. Decía, teníamos una prenda, en este caso Sí, con... una prenda Ujú. con una empresa, bueno, estamos hablando de administradoras de planes de ahorro, ¿sí? Sí. Estas, bueno, como te decía, él tenía una prenda porque no tenía el auto en su poder, lo tenía para... No, se nos está cortando la comunicación, a ver si la podemos mejorar, si la podemos recuperar, porque eh, está muy interesante y ver cómo fue transcurriendo todo, también a partir bueno, la presentación judicial que llega después que la administradora resolviera ejecutar esa prenda, básicamente, que es bueno, recuperar el vehículo para venderlo y recuperar de esta manera el dinero, o recuperar el dinero, no sé si es recuperar o Sí, sacar no. una tajada más grande. Claro, Queda, bueno, pero es el mecanismo que siempre se achicar utiliza. la pérdida, digamos. Exactamente. Ahí está, Victoria, ¿ahí nos escucha bien? Sí, 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 Ah, yo los escucho bien. perfecto, ahora la recibimos bien. Sí, Bueno, bueno, no, entonces que lo que pasó fue que se dejó de pagar, mi cliente intentó comunicarse con la empresa, perdió contacto porque él nunca pudo saber bien cuándo era la cuota que tenía que pagar. ujú, Hicimos un reclamo en defensa del consumidor, pero bueno, más allá de eso, el trámite de la prenda es un juicio que es completamente autónomo, que como quien dice, si tratan en ese tipo de juicios, no se discute mucho la causa o de dónde viene en teoría la deuda, ujú, pero bueno, son siempre, digamos, tienen un procedimiento muy específico. Las ejecuciones prendarias se rigen por la ley de prendas. Entonces, bueno, en este caso, por eso son juicios tan rápidos, tan ejecutivos, en donde el acreedor va, acredita que la persona no ha pagado, y en la mayoría de los casos los jueces lo primero que despachan es la orden de secuestro del vehículo.
Esto fue lo que pasó acá, es decir, se despachó la orden de secuestro así cayeron a la casa de mi cliente con el oficial de justicia a secuestrar el vehículo. Obviamente que él ahí, si hubiera pagado toda la deuda, más los intereses, más todo lo demás, que era la verdad una suma muy elevada, a lo mejor no se lo llevaban en el auto, pero como que no, esto no era posible en ese momento, entonces se llevaron el vehículo. Nosotros ahí nos presentamos en el plazo de 3 días, que eso es lo más importante, no dejar vencer el plazo desde que se efectiviza el secuestro, y ahí nosotros planteamos una revocatoria pidiéndole al juez que dejara sin efecto esa orden de secuestro porque considerábamos que la ley de prenda, digamos que nos agarramos de un artículo importante que tiene la ley de prenda en donde se distingue que el despacho de la orden de secuestro no corresponde cuando se trata de ejecuciones prendarias. Sí se puede, sí la ley lo prevé, cuando se trata de bancos, es decir, de entidades bancarias. Ajá. Dice que muchas veces uno va, compra un vehículo y el crédito se lo da el banco. Claro. ¿sí? O un banco, o una entidad financiera. Esa entidad financiera también uno hace para garantizar la deuda, firma una prenda, ¿sí? Es decir, prenda el vehículo en favor de la entidad bancaria. En esos casos la ley de prendas es clarísima en cuanto a que se atrasa la cuota y por lo tanto el acreedor puede pedir el secuestro del auto para hacer la venta privada y cobrar lo antes posible. Pero para el caso de los acreedores que no son entidades bancarias, la ley establece que el procedimiento es el de la ejecución prendaria, ¿sí? Y no corresponde como primera medida el secuestro, es decir, corresponde que el procedimiento se efectivice como cualquier juicio ejecutivo en donde se le da un plazo al deudor para que conteste, para que plantee excepciones, para que diga o para que discuta la deuda, ¿sí? Si no está de acuerdo en lo que le pretenden cobrar, y después si se dicta sentencia de remate, ahí sí, para ejecutar esa sentencia de remate, ¿qué es lo que se te hace? Bueno, sí, ahí sí se secuestra el vehículo siempre y cuando el acreedor, el deudor no pague, ¿sí? Claro. Entonces, son varios, es decir, es un procedimiento especial y específico que en otras oportunidades o en otros casos que yo he visto, los jueces lo primero que hacen es despachar la medida de secuestro cuando en realidad, si nos sentamos a ver, el artículo que realmente corresponde aplicar no es ese que ordena la medida de secuestro, sino una intimación previa y por lo tanto un trámite dentro del juicio y que recién cuando uno tenga sentencia, o si existen, digamos, las causales para solicitar el secuestro, ¿sí? Ajá. Porque la medida de secuestro es una especie de medida cautelar, es decir, es una forma que tiene el acreedor para decir, bueno, a ver, yo este bien lo tengo que tener en mi poder porque si lo sigue teniendo el deudor, lo va a hacer desaparecer, lo va a destruir, se lo va a llevar, nunca lo va a encontrar. Claro. Cuando se dan esas circunstancias que el acreedor las tiene que demostrar, pero muchas veces el hecho de haberte trazado en 3 o 4 cuotas no significa que vas a destruir el auto, que te vas a fugar, sino que probablemente el deudor lo que está haciendo es tratando de conseguir la plata para ponerse al día o para lograr una refinanciación. Entonces, claro, creo que esto es lo importante de saber que uno puede, frente a la medida compulsiva del secuestro, en el ámbito de una ejecución prendaria hecho por una administradora, uno puede, siempre que sea dentro de los 3 días, solicitar al juez que revoque esa medida. Es decir, que no la, digamos, esto es un antecedente muy importante porque recuerda que la ley de prenda que el secuestro, que la medida de secuestro que prevé la ley de prenda, no es siempre la primera medida que hay que despachar, sobre todo cuando se trata de ejecuciones prendarias. Claro. Hay que demostrar realmente la causa para que proceda esa medida tan compulsiva y tan forzosa y tan perjudicial, porque imagínate, por ejemplo, una persona, un taxista, una persona que trabaja con su auto. Claro. Deja de tener el auto tampoco, y no puede trabajar para intentar juntar el dinero para volver a regularizar su deuda o para justamente intentar pagarla. Y esto, doctora, empieza rápidamente, es decir, con 3 o 4 cuotas ya las administradoras pretenden el secuestro del vehículo. Mira, no, yo los casos que he visto debían más cuotas, más de 3. Lo que pasa es que uno nunca sabe, es decir, el contrato dice que hasta más de 3 cuotas el contrato está caduca y por lo tanto la administradora tiene la posibilidad, tiene el poder de iniciar y dar por caído el plan y por lo tanto cobrar la totalidad de la deuda, porque ellos cuando inician la ejecución prendaria lo hacen por la totalidad de la deuda, es decir,
por las Claro. cuotas que no pagaste más todas las que te quedan. Todas las que faltan, claro. ¿Sí? Por eso es que a veces los montos son elevados y por eso también es muy difícil cuando sucede, cuando se inicia ya el juicio, cuando te sacude el vehículo, cuando tenés la sentencia, discutir la deuda porque es muy grande y justamente es lo que te lleva justamente a esto de que si no pagas, se va a remate el vehículo y ahí la deuda muchas veces es mayor que el valor del vehículo. Entonces uno se queda sin el vehículo y probablemente con deuda. Sí, pagando prácticamente otro vehículo más, pero sin que eso llegue a sus manos en algún momento, claro. Es una cosa rarísima. Por eso, digamos, es muy importante a lo mejor esto para que cuando sucede esta situación de que secuestra el vehículo o se ejecuta el mandamiento de secuestro, obviamente que uno tiene que estar tranquilo, no hay que ponerse nervioso, lo que hay que tratar es de buscarle la manera, la vuelta para que uno pueda plantear este tipo de recursos que hemos planteado, que aparentemente, vemos que los jueces lo han receptado. Esto es un criterio que todavía hemos visto en la Cámara de Mercedes, que tuvimos un caso similar, pero en este caso se revocó la medida de secuestro y le devolvieron el auto. Ahora lo que va a suceder en este procedimiento, este proceso en el que estamos ahora, es que se va a discutir la deuda, el valor, los intereses y todo lo demás, pero por ahora el vehículo va a quedar en poder del deudor, ¿sí? Ajá. O sea, le devuelven el vehículo que le secuestraron. Exactamente, sí, se lo devolvieron. Ajá. Y ahora va a pasar queda una etapa más, que es la de que la jueza tiene que resolver, porque nosotros en ese mismo planteo también planteamos la incondicionalidad de algunas cláusulas del contrato de prenda, hicimos referencia al tema de las cláusulas de ajuste, porque una de las cosas que realmente es lo más difícil de afrontar para el deudor es cuando una vez que te inician la ejecución prendaria y uno debe pagar la totalidad de la deuda, te hacen un reajuste, es decir, te fijan en la cantidad de cuotas que te faltan por el valor del vehículo 0 kilómetros al día de hoy, ¿sí? Claro. Entonces, si a vos te faltaban, no sé, 44 cuotas, el valor de referencia va a ser el del vehículo 0 kilómetros al día de hoy, no al día que vos lo compraste o al día que te atrasaste, o no, sino al día de hoy. Entonces, eso es justamente lo que nosotros discutimos, como que creemos que es una cláusula abusiva, porque ya dentro del contrato de prenda ya pasaría a ser no una deuda, no una deuda de valor, sino una deuda dineraria, en donde nosotros pretendemos que los intereses que se apliquen no sean o las cláusulas de ajuste no se apliquen, sino que solamente, termine la deuda en función de lo que dice la demanda y se apliquen los intereses que correspondan, que serían intereses bancarios, que son los que se aplican a todo tipo de deuda. Claro, exactamente. Y eso es lo que estamos esperando que se resuelva. En realidad ahora el presidente va a pasar a resolver ese planteo que hemos hecho y vamos a ver cuál es el criterio de... Claro, y a lo mejor termina siendo una deuda mucho más chica que su cliente hasta puede pagarla y quedarse con el vehículo, ¿no? En definitiva. Exactamente. Podría ser. Bueno, eso es lo que buscamos. Claro. A ver qué pasa. Estaremos atentos entonces a esa resolución. Muchísimas gracias, Victoria, por esta comunicación. De nada, un gusto, un saludo para todos. Gracias, que tenga un buen día, hasta luego. La palabra de Victoria Villegas, abogada en este caso, que está representando a una persona